de julio. Agradecer el adelanto del horario por una serie de circunstancias personales y os lo agradezco de todo corazón. Bueno, pasamos al primer punto del orden del día, aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión celebrada el pasado 27 de junio del 2014. ¿La aprobáis? Sí. Sí. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día, expediente de aprobación de ordenanza municipal reguladora de la actividad administrativa municipal de intervención en las actividades del municipio. Vamos a proceder a leer el dictamen de la comisión correspondiente. La propuesta de alcaldía en este punto es la siguiente. La Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicios, entre ellas la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y la Ley 3092 de Régimen Jurídico de la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo Común, han venido a introducir cambios de gran importancia que afectan al sistema de control municipal de las aperturas de establecimientos industriales y mercantiles vigente anteriormente, basado como regla general en la necesidad de licencia previa. La citada normativa establece con carácter general la libertad de establecimiento y dispone que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios no puede imponer a los prestadores un régimen de autorización previa, salvo como excepción. La regla general que se introduce es la del sometimiento del ejercicio de las actividades a comunicación previa o declaración responsable ante la Administración competente, admitiéndose como excepción el establecimiento de autorizaciones o licencias previas por razones, entre otras, de salud pública, seguridad pública y medio ambiente. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se han aprobado varias normas legislativas aplicables también a esta cuestión, como es la Ley 7/2011 de espectáculos públicos y actividades recreativas y, más recientemente, la Ley 1/2013 de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística. Ante este escenario normativo de leyes estatales y autonómicas que van a acoger y desarrollar los principios citados anteriormente, este Ayuntamiento ha entendido necesaria la eliminación de los procesos de autorización previa que, como queda determinado en esta norma municipal, se sustituirán por notificaciones posteriores o declaraciones en las que los prestadores de servicios se responsabilizarán del cumplimiento de los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de la actividad. Visto el borrador de la ordenanza reguladora de la actividad administrativa municipal de intervención en las actividades del municipio y realizada la tramitación legalmente establecida, vista la competencia del Pleno en virtud de los artículos 22, 2d y 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, así como la disposición adicional primera del Decreto 325/2008, por el que se regula la Esta alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa pertinente, adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la actividad administrativa municipal de intervención en las actividades del municipio, cuyo texto íntegro obra en el expediente. Segundo, someter dicha ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por un plazo de 30 días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso de este Pleno. Tercero, la expresada ordenanza entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos que determina el artículo 72 de la Ley de Bases de Régimen Local. Esta propuesta fue sometida a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el pasado 21 de julio, y se dictaminó favorablemente por unanimidad. Señor Hinojosa. ¿Tiene algo que explicar el señor Serrano antes sobre el tema? Básicamente lo ha explicado muy bien la secretaria, pero haciendo un poco de resumen, es como consecuencia de la aprobación de una serie de normas estatales y autonómicas, se han introducido cambios en el sistema de control municipal de las aperturas de establecimientos industriales y mercantiles vigente anteriormente, basada como regla general en la necesidad de licencia previa. La citada normativa establece con carácter general la libertad de establecimiento y dispone que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios no puede imponer a los prestadores un régimen de autorización previa, salvo como excepción. La regla general que se introduce es la del sometimiento del ejercicio de las actividades a comunicación previa o declaración responsable. Es decir, con una declaración responsable tendría la licencia de apertura. Admitiéndose como excepción el establecimiento de autorizaciones o licencias previas por razones, entre otras, de salud pública, seguridad pública
medio ambiente. Es decir, lo que hacemos es adaptar la ordenanza al marco legal existente. Muy bien. Señor José. Sí. Por nuestra parte, todo lo que sea favorecer la rapidez en la apertura de una actividad económica nos parece beneficioso para los emprendedores que quieran empezar una aventura empresarial. Por lo tanto, votamos a favor. Todo lo que sea eliminar trabas burocráticas, mucho mejor. Sí, tanto que son normativas estatales y autonómicas, vamos a votar a favor. Sí. Bueno, esto viene por la ley Omnibus, ¿no? Es una normativa europea que elimina las trabas burocráticas. Pasamos al tercer punto del orden del día, expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura. Vamos a leer el dictamen de la comisión correspondiente. La propuesta de la alcaldía es la siguiente. Con el fin de adaptar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencia de apertura al nuevo régimen de intervención de la actividad administrativa municipal en las actividades de este municipio y a fin de facilitar la liquidación de dicha tasa, considerando lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen Local y en el artículo 17 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo. Primero, modificar inicialmente y con el carácter puntual que se expresa la siguiente ordenanza fiscal, de forma que se modifica el artículo 2 relativo al hecho imponible, añadiéndose un apartado 2E, F y G, de tal forma que tendrán la consideración de apertura a partir de ahora también los traspasos a otros locales, los traspasos o cambio de titularidad de los locales cuando varía la actividad que en ellos se viniera desarrollándose y los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que en ellos se viniera desarrollando, siempre que esta verificación deba solicitarse o prestarse en virtud de norma obligatoria. También se modifica el artículo 5, base imponible y tarifas, que queda redactado de la siguiente forma. Con el objeto de fomentar la actividad económica y la generación de empleo, se contemplan las siguientes tarifas. Por expedientes de licencia de apertura de actividades reglamentadas, una cuota fija por expediente de 200 euros. Por metro cuadrado de actividad, 0,50 céntimos de euro. Por expediente de modificación o alteración de actividades reglamentadas, cuota fija por expediente de 25 euros. Y por metro cuadrado de la actividad, 0,25 céntimos. Por expediente de comprobación de actividades sujetas a declaraciones responsables y comunicaciones previas, una cuota fija por expediente de 100 euros y por metro cuadrado de actividad 0,25 céntimos de euro. A estos importes se le añadirá el precio que resulte de su inserción en los boletines oficiales correspondientes cuando su publicación fuera obligatoria. Las actuaciones administrativas ocasionadas por el simple cambio de titularidad, cualquiera que sea la actividad y que no requieran una prestación equivalente a un nuevo otorgamiento de licencia, devengarán el 75% de la cuota correspondiente. Cuando dicho cambio sea entre cónyuges ascendientes o descendientes, por línea directa la cuota se reducirá al 50%. Asimismo, se modifica el artículo 7 relativo al devengo, cuyo apartado tercero queda redactado así. La obligación de contribuir una vez nacida no se verá afectada en modo alguno por la concesión de la licencia, que estará supeditada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. El apartado 4, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio público o la actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá a la devolución del importe. Y el apartado 5, cuando el desistimiento de la solicitud por el sujeto pasivo se presente con anterioridad a la fase de publicación, tendrá derecho a la devolución del 50% del importe de la cuota. Se acuerda también someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 30 días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias. De no presentarse reclamaciones, en el mencionado plazo se considera aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso del Pleno y la expresada modificación entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos que determina el artículo 72 de la Ley de Bases de Régimen Local. Esta propuesta se sometió a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda celebrado el pasado 21 de julio y se dictaminó favorablemente con el voto a favor de los 4 concejales del PSOE y la abstención de los 2 concejales del PP, del concejal de Izquierda Unida y del concejal no adscrito don Manuel Tabasarias. José, ¿quieres añadir? Sí. Esta ordenanza se modifica para adecuarlas a las nuevas realidades y también para lo que nosotros consideramos sea un poco más justo. Se ha tratado sobre todo de simplificar el trámite fijando una cuota fija por tramitación de expediente más 0,50 euros metro cuadrado o más 0,25 euros metro cuadrado. Se contemplan también así los traspasos de locales y los cambios de titularidad. El objetivo es que los pequeños comercios no tributen por todo el valor catastral del local como se contemplaba en la anterior ordenanza
y paguen por los metros que en realidad ocupan. Señor Hinojosa. Gracias. Nosotros que esta propuesta también nos parece correcta, ya que, como se informó, solo viene a simplificar, abaratar y adecuar y ajustar a la realidad las licencias de apertura, lo que puede contribuir a la instalación de nuevos negocios en nuestro pueblo. Por lo tanto, votamos a favor. Dado que no aumenta la presión fiscal, vamos a votar favorablemente. Sí. Se aprueba por unanimidad. El cuarto punto del orden del día, expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Vamos a leer el dictamen. Considerando que en el Boletín Oficial del Estado del día 5 de julio del actual se publicó el Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que entre otras muchas cuestiones en su artículo 123 introduce una modificación al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, añadiendo una letra C al apartado 1 del artículo 105 de la citada ley, estableciendo que quedan exentas del pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía, las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que de manera profesional realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios, así como las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. Esta modificación hace necesario reajustar la ordenanza fiscal de esta corporación reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Considerando lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, adopte el siguiente acuerdo. Primero, modificar provisionalmente y con el carácter puntual que se expresa la siguiente ordenanza fiscal municipal. Artículo 5. Exenciones. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiestan como consecuencia de los siguientes actos. A. La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. B. Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que de manera profesional realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores realizadas en ejecuciones hipotecarias, judiciales o notariales. No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante, transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la vivienda. A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante al menos los 2 años anteriores a la transmisión, o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los 2 años. Respecto al concepto de unidad familiar, se estará lo dispuesto en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de los no residentes y sobre el patrimonio. A estos efectos se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita. La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración Tributaria Municipal. Se acuerda, en segundo lugar, tramitar este expediente de conformidad con la legislación vigente contenida en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Bueno, antes de dar la palabra, sí que quiero darle la enhorabuena y el agradecimiento, en este caso a la secretaria de Intervención, porque hemos sido muy rápidos en esta legislación. Yo creo que vamos a ser los primeros de la provincia en como nos ha permitido el Consejo de Ministros hacer es el Consejo de Ministros que nos ha permitido hacer estos cambios. Eran muy necesarios adaptar las plusvalías para que una persona, por ejemplo, que pierde su casa, no tenga que pagar la plusvalía, con lo cual es una necesidad, pero también darle la enhorabuena y las gracias a los técnicos y bueno, que hoy estemos trayendo a este pleno este cambio. José, te doy la palabra. De lo que la secretaria ha dicho, para que todos nos entendamos. El pasado 5 de julio se publicó en el BOE lo que se denomina la Ley Ómnibus, y entre otras muchas medidas, una de las que contempla es la exención de la plusvalía de aquellas transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo. Es decir, igual que hacemos con la ordenanza de actividades,
Lo que hacemos con esta ordenanza y con esta modificación de la ordenanza es adaptarla a la legislación vigente que entró en vigor el 5 de julio pasado. ¿Listo? No tiene más. Señor Hinojosa. Sí, nos parece justo esta medida, ya que es suficiente mal trago el tener que dar tu vivienda en dación en pago para que además venga el ayuntamiento a agravar esa situación cobrando las tasas de plusvalía. Entonces, ya ahora se puede... No, pero en este caso aclarar que este ayuntamiento ya aprobó una modificación de la ordenanza anterior en que la plusvalía, cuando la vivienda era ejecutada por el banco, no la pagaba el deudor, la pagaba el banco. Pero lo hicimos un poco ahí porque no estaba autorizado por el Estado central. Pero bueno, ahora se puede hacer accediéndonos a la ley. Pero ya no lo entonces, por eso votamos a favor. Señor Ruiz. Vamos a votar a favor, aunque la situación de miles de familias sigue siendo muy ambiciosa. Evidentemente. Señor Tabas, aprueba. Pues se aprueba la medida. Pasamos al quinto punto del orden del día, que es la moción suscrita por el señor concejal no adscrito, señor Tabas Arias. Leemos el acuerdo de la comisión. De la moción. Don Manuel Tabas Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su discusión y, en su caso, aprobación la siguiente moción. Este año entraron en vigor una serie de medidas sanitarias polémicas, por ejemplo, los parados de larga duración que agotaron la prestación, o el subsidio por desempleo y residen fuera de España más de 90 días en un año pierden la cobertura sanitaria pública. Dos enmiendas del PP durante la tramitación modificaron las leyes de Sanidad y Seguridad Social para que las personas queden fuera de la prestación sanitaria. No se entra en lo que defiende el partido que gobierna y lo que critica la oposición. Cada uno tiene y atiende sus razones, pero razones o sin razones aparte es el ciudadano quien las sufre. Esta medida está pensada para evitar que los extranjeros comunitarios que trabajaron en España y tienen derecho a la asistencia sanitaria, pero por la crisis volvieron a sus países, sigan recibiendo tratamiento con cargo a la sanidad pública española. Sin embargo, deja sin cobertura a los ciudadanos españoles que emigren en busca de empleo y no lo consigan antes de 3 meses. Otra medida sanitaria discutida y discutible fue el copago farmacéutico. Se aprobaba incumpliendo las promesas electorales. El ciudadano creía lo contrario, porque el partido que lo propugnaba era contrario a dicha reforma y lo había dicho. Hoy los copagos sanitarios se rechazan. Incluso las comunidades que gobierna el PP acuden a los tribunales para que les eximan de su aplicación. En nuestra región, la presidenta anunciaba que Castilla-La Mancha devolverá el importe del copago de fármacos hospitalarios. El Consejo de Estado también puso pegas a otro copago, el de transporte sanitario no urgente, que imponía el pago de 5 euros por cada trayecto en ambulancia. Todo empezó con el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario. Anteriormente el copago no existía en España ni se esperaba. Otro Real Decreto, el 1506/2012 de 2 de noviembre, determinaba que los pensionistas que necesitasen aparato ortoprotésico, sillas de ruedas o bastones, prótesis o implantes, deben abonar el 10% de su importe y el resto en función de ingresos. Entre los colectivos vulnerados, los afectados por la coyuntura económica, pensionistas, personas con dependientes a su cargo, inmigrantes o familias con bajos ingresos. Lo único que se conoce por la denuncia del colectivo Yo Sí Sanidad Universal es que los hospitales y centros de salud dejan fuera de la asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular, cuando tienen su derecho. El colectivo detecta la denegación de asistencia a casos de urgencia, a embarazadas y menores, así como de exigencia de fianza previa a la atención de urgencia e incluso de compromiso de pago. Por cuanto antecede, el concejal que suscribe en el Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Rechazar y denunciar cualquier incumplimiento o merma a los derechos de los ciudadanos, sin exclusión alguna en hospitales y centros de salud, así como la retirada de cualquier medida sanitaria polémica e innecesaria. 2. Apoyar y reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios, dotando de los medios necesarios y el personal preciso a hospitales y centros de salud para el mejor y más rápido cumplimiento de su función frente a los ciudadanos. 3. Da traslado al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, grupos políticos del Congreso y Cortes de Castilla-La Mancha. Sí, ahora era como, le dábamos, José, le dábamos a todos la palabra y cerraba el señor Tabas. El señor Hinojosa. Bueno, de acuerdo. Bueno, pues también creo que este tema ya se ha debatido en este pleno y pensamos que es más importante debatir de otros temas que hacerlo recurrentemente sobre otros temas que ya hemos debatido y votado. Dicho esto,
La reforma sanitaria de la que se habla lo que hace es cumplir con sus objetivos, que son una sanidad pública, gratuita y universal. Dicha reforma se lleva a cabo por el Gobierno del Partido Popular para salvar de la quiebra la sanidad de todos, ya que hubo que hacer frente a una deuda de 16.000 millones dejada por el Gobierno socialista del PSOE del señor Zapatero, una parte de la herencia, y para garantizar la solvencia y capacidad del sistema para poder pagar a sus proveedores. Con esta reforma se garantiza el acceso a los medicamentos, haciendo que los que más lo necesitan no pagan, como pensionistas, parados, sin prestación, etc. Fomentando la compra centralizada, se han conseguido ahorrar 5.100 millones de euros. Y además se ha impulsado el uso de genéricos, ajustando los envases a la duración del tratamiento. También se lleva a cabo una regulación del sistema y se consigue rebajar el precio a 14.500 medicamentos. También se asegura la igualdad de prestaciones sanitarias, con la cartera común de servicios que garantiza mismas prestaciones en toda España y en la Unión Europea. Se facilita una tarjeta sanitaria e historial clínico común. También gracias a la reforma de los colectivos que antes estaban excluidos, tienen garantizada la cobertura sanitaria por primera vez, como los profesionales liberales. Y una parte importante de esta reforma ha sido evitar los abusos que minaban y socavaban la sostenibilidad del sistema, como que más de 700.000 extranjeros accedían sin derecho a la tarjeta sanitaria española. Otros se marchaban de vuelta a sus países de origen después de trabajar en España y como tenían la tarjeta sanitaria española estaban cubiertos por la sanidad española ilimitadamente con el coste que ello supone para las arcas del Estado. Y sobre todo, y gracias a esta reforma, el Gobierno del Partido Popular termina con ese turismo sanitario que teníamos en España y que nos estaba costando la friolera cifra de cerca de 1.000 millones de euros al año. Para combatir esto se introduce que hay que clarificar la condición de que estos señores son asegurados y remitir las facturas generadas al país de origen. Por todo lo dicho, no podíamos votar el punto primero de los acuerdos, ya que creemos que ninguna medida adoptada se hace para ser polémica y mucho menos innecesaria. Y al punto segundo de los acuerdos vamos a votar a favor, porque como ya ha expresado ya este grupo anteriormente en otras mociones, este Pleno apoyamos firmemente el trabajo de todos los profesionales de la sanidad pública española y los consideramos los mejores profesionales que podríamos tener. Y aprovechamos este foro para mostrarles nuestro apoyo a esa gran labor que realizan todos los días del año a las 24 horas. Perfecto. ¿No aprobáis el primero y los otros sí, verdad? Sí. Los acuerdos. Sí, primero no. Señor Ruiz. Sí. Muchos nos tememos que lo que pretende el Partido Popular en la sanidad es privatizarlo, como está haciendo con la mayoría de los servicios. Es decir, que quien tenga dinero vaya al médico y quien no tenga dinero se aguante en su casa. Por lo tanto, nosotros, Izquierda Unida, va a apoyar la moción del señor Navas. José. Sí. Cualquiera que oiga al señor Hinojosa diría que no ha habido recortes en sanidad. El Grupo Socialista ya ha manifestado en varias ocasiones su más profundo rechazo a los recortes que se están aplicando en sanidad. Esta que se nos presenta es una más, que implica más recortes en los derechos de los ciudadanos. Recortes ahora que, además de todo lo que estamos sufriendo, los que estamos aquí, sufrirán aquellos que abandonan nuestro país en busca de una oportunidad para trabajar, ya que aquí no la encuentran, y que supone que si a los 3 meses no han obtenido esa oportunidad de trabajar, se les priva de prestación sanitaria. Conforme a lo que entendemos como sanidad pública, gratuita y universal, nosotros apoyamos esta moción. Cierro usted, señor. Vamos, nadie estaba hablando de lo que se llamaba el turismo sanitario, es decir, los extranjeros que venían aquí a usar de nuestro sistema sanitario, o también los extranjeros, efectivamente, que por razones de trabajo se iban a sus países de origen y seguían utilizando el sistema sanitario. De eso no se está hablando. Se está hablando de que todos los españoles tienen derecho a la tarjeta sanitaria. Desde que nacen, los españoles están bajo la tutela sanitaria de sus padres hasta que empiezan a trabajar hasta los 26 años, si estudian. El único supuesto de que un español deje de tener esta cobertura es cuando tenga una renta de más de 100.000 euros al año y que no esté trabajando. El PP introdujo una enmienda a los presupuestos generales de 2014 que restringe la asistencia sanitaria a los empleados que tengan residencia fuera de España. Eso es lo que creemos que es polémica e innecesaria esa medida y que merma derechos, naturalmente. Le tengo que dar la razón al representante del PSOE, en este caso, porque es que hay que decir la verdad, aunque esta desgraciadamente duela. Sanidad, educación y servicios sociales se llevan la mitad del recorte que el Gobierno de Castilla-La Mancha aplica para alcanzar el objetivo del déficit del 1,5%. Y esto no lo digo yo, esto lo releva el plan de ajuste presentado al Ministerio de Hacienda y está publicado en todos los medios. Hay que reducir los gastos en 1.556 millones de euros
y casi 850 corresponden al tijeretazo en los servicios públicos. La Junta prevé reducir déficit sumando 194 millones de subidas de impuestos y la privatización de parte del sistema sanitario. El grueso del recorte por el plan de ajuste va a la sanidad pública, que pide casi 540 millones de euros. Por ejemplo, el Ejecutivo obliga a los médicos a jubilarse a los 65 años, antes era a los 68. Reduce las guardias y su retribución, mete el copago farmacéutico, el del transporte sanitario en urgente y pretende la privatización de la gestión sanitaria. El problema es que los recortes finiquitan el trabajo de jóvenes investigadores, y esto está publicado. En Castilla-La Mancha se deja plantado a 16 jóvenes que hacen la tesis doctoral con ayuda de la comunidad autónoma y una decena en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Yo no digo que antes fuese la panacea, pero indudablemente seguir 3 años después con la herencia recibida, pues ya es un poco cansino y un poco injusto. Porque hoy, hace poco nos hemos enterado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAN, reconoció en una nota enviada a los medios que había 7.000 expedientes de cita para resonancia magnética y ecografía que estaban guardados en los cajones del Hospital General de Ciudad Real. También en el mismo hospital, y también se ha publicado la fecha de un paciente para una resonancia magnética el 14 de diciembre del 2015, 1 año y medio después. Esto es lo que criticamos y esto es lo que creemos que es polémico y innecesario y que si se puede subsanar, pues mucho mejor para todos. Antes, y vuelvo a repetir, no era la panacea, pero sí existía con el gobierno socialista la ley de garantías. Algunos quizás no sepan lo que era esta ley, pero en su origen era una buena ley. Otra cosa es cómo se aplicase y si no se aplicó correctamente. Esta preveía que si el paciente no era atendido en un plazo de 90 días, los servicios públicos debían cubrir los costes de su atención o de su intervención. Asistencia que en ocasiones también se realizaba en clínicas fuera de la región. Hoy la Administración, desgraciadamente el PP, modificó esta norma dejándola prácticamente sin contenido. Ahora es el SESCAN quien fija cada año, en función de la especialidad, esos tiempos máximos. También ha quedado comunicado de que a la gestión sanitaria de la señora Cospedal y que le damos casi un sobresaliente. A mí, desde luego, nadie me preguntó sobre este tema. No sé si al PSOE se le ha preguntado o a Izquierda Unida. Dicen, y se publica, que el sondeo se había hecho por medios propios del SESCAN. Sin embargo, los sindicatos afirman y denuncian no tener constancia de trabajadores del servicio de salud que participaran en esta encuesta. Incluso en el PP ha habido contradicciones, porque mientras la señora Cospedal informaba que la encuesta se hizo telefónicamente, otras dirigentes regionales aseguraban que se preguntaba a los pacientes a la salida de las consultas. Indudablemente, controversias aparte, el caso es que con los datos publicados del mes de junio, en solo 2 meses se duplicaron los pacientes en lista de espera en el Hospital de Ciudad Real. De 4.833 pasaron a 11.169. Y estos son datos. Y esto estamos hablando también en cómputo total, porque si nos vamos a especialidades, los datos que han publicado son peores. En un mes, y sin nada que lo justifique, extraordinario, las ecografías pasaron de 659 a 2.964. Y de una persona en espera de una resonancia magnética se pasó a 540 en espera. Decir que la culpita en este caso es de la herencia recibida 3 años después, pues sinceramente no es de recibo ni tiene razón. Por último, decir que no solamente aquí denunciamos esto, es que esto está denunciado por la Defensora del Pueblo. La Defensora del Pueblo dijo que ni nuevo rumbo ni cambio de tendencia. La radiografía social del informe de la Defensora del Pueblo entregado en el Congreso y en el Senado contiene una España muy distinta a la que fue presentada en el debate del Estado de la Nación. En su informe aparece un país donde los recortes en materia de asuntos sociales se han notado de manera muy clara y en el que las dificultades económicas continúan. Muy lejos de la imagen defendida por el presidente del Gobierno, Soledad Becerril, en su análisis de la sociedad española, y vuelvo a repetir, está publicada, se muestra preocupada por la malnutrición infantil, el riesgo de desigualdad con la nueva política de becas, por la falta de cobertura sanitaria, lo dice ella, no lo digo yo, y por los efectos del copago, así como el caso de los inmigrantes irregulares, donde los hospitales se ponen tarjetas diciendo que no tienen derecho a su uso. Y eso contraviene en este caso
el Real Decreto Ley 6/2012, donde en hospital y centro de salud se le tiene que atender. Entonces, esta España es la que se esconde y es la real tras los datos macroeconómicos, a la espera de las previsiones que esperamos se puedan ir cumpliendo poco a poco. La defensora del pueblo ha estado de oficio y ha examinado el impacto de la pobreza. Se inquieta porque durante las vacaciones los comedores escolares cerrados se agrave la situación de precariedad. Solicita a Sanidad una revisión de la medida para excluir a las personas con rentas mínimas o inexistentes y advierte de la contradicción que supone que los parados estén exentos del pago farmacéutico si cobran subsidio y sin embargo se les obliga a donarlo cuando se quedan sin la prestación. Rechaza el copago de fármacos en los hospitales porque no lo justifica el abuso. Y también rechaza que no se dé asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes irregulares. Esta es la realidad y esto es lo que denunciamos y lo que consideramos que se debe quitar porque merma derechos, indudablemente hay incumplimientos. El resto del decreto, pues naturalmente es aceptable y está bien, pero lo que merma derechos y lo que quita derechos a las personas, pues estas cosas se deben en este pleno y aquí en la Cancillería de Calatrava decir un no alto y claro. Nada más. Bueno, pues se aprueba por mayoría, excepto el primer punto que el Partido Popular no lo aprueba. Pasamos a el quinto punto del orden del día, que es la moción suscrita por es el sexto. Moción suscrita por el Grupo Municipal Socialista en relación al tema vitivinícola. Y vamos a leer. Moción para solicitar medidas a favor del sector del vino. El sector productor vitivinícola castellano-manchego viene padeciendo una situación agobiante por el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda como consecuencia de la importante cosecha de la pasada vendimia, la fuerte recesión de las exportaciones tanto en valor como en volumen, el aumento de las importaciones. Todo ello coincidiendo además con una notable aceleración de la bajada del consumo interno que se viene registrando desde hace años. Esta situación se convierte en una gran amenaza para el sector, creando una situación de colapso en los mercados que perjudica al precio del producto y una amenaza para la próxima vendimia, la cual se encuentra a la vuelta de la esquina. Todo ello ha generado un exceso de oferta disponible que se ha traducido en una reducción alarmante de los precios en origen y un incremento de las existencias en las bodegas en el momento actual. Por otro lado, se incluye el vino en el anteproyecto de la Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores, un texto cuyo enfoque es completamente equivocado, ya que atenta gravemente contra los cimientos de un sector básico para la economía regional como es la vitivinicultura, y que aprovecha para restringir libertades de adultos en lugar de educar y formar a los menores. Cabe destacar que para el conjunto del sector productor, cooperativas agroalimentarias y las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, la negativa del Gobierno de España a la urgente puesta en marcha de una destilación de crisis con el fin de retirar una parte del exceso de oferta que pesa sobre el mercado, intentando recuperar así su normal funcionamiento, junto a la consideración del vino como otras bebidas alcohólicas en el anteproyecto de ley citado, deja totalmente desprotegido al sector ante situaciones de crisis como la actual. Es por ello que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava considera que la destilación contemplada en la vigente normativa vitivinícola europea y española con apoyos económicos públicos es la medida que procede autorizada en estos momentos. Igualmente considera que el vino debe tener un tratamiento diferenciado, a ser considerado como alimento en la vigente ley de la viña y del vino, del resto de bebidas alcohólicas incluidas en la normativa que se prepara, por lo que se somete a votación la siguiente moción para ser aprobada, y en la que se insta a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, primero, a poner en marcha una destilación de crisis con apoyo económico del sector público como medida inmediata y urgente para resolver la actual situación de precios existentes en el sector vitivinícola y dar salida a las importantes existencias de vino que hay en estos momentos en las bodegas de la región. Segundo, a la retirada inmediata del anteproyecto de ley contra el consumo de alcohol porque atenta gravemente contra el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha. Le doy la palabra a señor Hinojosa. Gracias. Como ya ha recalcado nuestro presidente provincial, Carlos Cotillas, esto es una demostración más de que los socialistas siguen instalados en la demagogia continua, ya que parece que padecen una grave amnesia, al olvidársele que fue el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero los que tras las negociaciones de la OCM del vino de 2008 impidieron que ahora se puedan adoptar determinadas medidas. Lo que está intentando el Partido Socialista es engañar a los ciudadanos, a los viticultores y al sector. Además, el gobierno socialista del señor Zapatero fue el que sacó al vino de la dieta mediterránea y el que negoció una reforma de la PAC en que las ayudas a las hectáreas de los viticultores iban a ser un 50% más bajas de las actuales.
Por eso podemos afirmar que el Partido Socialista es el partido que más daño ha hecho al sector del vino, también parte de la herencia. Así que, como dijo nuestra alcaldesa, ahora no nos podemos saltar las leyes, no se puede hacer una destilación de crisis y menos con fondos públicos, ya que se nos echaría encima la Comunidad Económica Europea. También decir que el Ministerio de Agricultura como la Consejería de Castilla-La Mancha se están dando apoyo y se están manteniendo conversaciones permanentes para lograr las medidas más eficaces. Desde comunidades gobernadas por el Partido Popular, como son las de La Rioja, Castilla-La Mancha, etcétera, comunidades estas con un sector vitivinícola muy potente en España y en Europa han expresado en público su defensa del sector vinícola y han asegurado que no habrá ley de prevención del consumo de alcohol para menores si no es consensuado esta con el sector. Debido a esto, este grupo no puede votar a favor de acuerdos que van en contra de la ley y de las normativas vigentes, pero sí estamos con el sector vitivinícola, por lo que creemos que sería más correcto pedir en el acuerdo algo parecido a: instamos a la Comunidad Económica Europea, al Gobierno de España y a cuantas administraciones estén implicadas a buscar la mejor solución para resolver la actual situación de precios existentes en el sector vitivinícola y la mejor solución para dar salida al excedente de producción que hay actualmente. Entonces, si se adapta al punto y no va en contra de la ley, votaremos a favor. Si no es así, este grupo no puede votar a favor de algo que actualmente sería ilegal realizar. Y respecto al punto 2 de los acuerdos, como todavía se está en negociaciones con todos los sectores y además no es correcto, ya que no es correcto lo de la ley en contra del consumo de alcohol, porque esa ley no existe, ni va a existir, que parece que nos van a prohibir a todo el mundo que podamos consumir alcohol, sino que es el anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol para menores. No podemos votar a favor, ya que, como ya decimos, está en negociaciones y además pedimos que se rectifique en el texto de la moción para que sea acorde a la realidad. Señor Tomás. Sí. Izquierda Unida va a votar a favor. Pero hay que decir varias cosas. El sector agrario es un sector intervenido, de los más intervenidos del país. Pero dentro del sector agrario, si hay un sector intervenido, es el sector vinícola. Durante muchos años están recibiendo subvenciones. Entonces, en la primera cosecha grande que se produce, que es la de 2013, tenemos en España una producción de 50 millones de hectolitros y ahora no se sabe qué hacer con ella. Ha fallado la planificación, ha fallado las ventas en el exterior y ha fallado el consumo interno. Entonces, es un sector que debe de someterse a nuevas normas. Señor Tomás. Yo estoy de acuerdo, pero esto es algo que ha denunciado tanto Izquierda Unida como el PSOE en prensa. Es decir, hay que dar una salida a este problema con la eliminación de las existencias. Este año, por lo visto, según está publicado, hay 17 millones de hectolitros de vino, mientras que el año pasado había solamente 7 millones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un mercado paralizado, no hay exportaciones y los precios están en caída libre. Luego algo hay que hacer con los excedentes en las bodegas y la administración indudablemente tiene que dar respuestas y soluciones. Entonces, yo considero que a esta moción hay que votar afirmativamente porque lo que se intenta dar es soluciones a un problema que ya está ahí, independientemente quién lo crea o por qué lo crea. Pero el problema está ahí y al final quienes van a sufrir las consecuencias son los que menos tienen que sufrirlas. Así es. José Antonio. Bueno, en primer lugar decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, señor Tomás Ruiz, y evidentemente totalmente en contra de lo que ha dicho el portavoz del PP. Y para ello le voy a explicar lo que significa la destilación en crisis y cómo se puede abordar ese tema. La destilación de crisis es un mecanismo extraordinario de control del mercado del vino y la razón por la que se solicitase el desplome de los precios ante los excedentes generados en la pasada campaña y la previsión de que la de este año también será muy productiva. Se calcula una vendimia por encima de los 45 millones de hectolitros en todo el país, de los que prácticamente la mitad podrían proceder solo de Castilla-La Mancha. Una destilación de crisis que consistiría en la transformación del vino en alcohol para usos industriales o energéticos, lo que antes se conocía como quema de vino. Y aunque su uso nos parece que debe ser excepcional, su puesta en marcha sigue siendo una opción para el control de los mercados, sacar el excedente de las bodegas y evitar problemas de almacenamiento en la próxima vendimia. Habla usted de ilegalidad. El reglamento de la Unión Europea 1308/2013 prevé la posibilidad de que los Estados puedan efectuar pagos nacionales a los productores de vino para destilación voluntaria u obligatoria de vinos en casos justificados de crisis. El importe máximo de estos pagos podrá alcanzar el 15% de los fondos disponibles para ese año en el programa de apoyo. En el caso de España, el programa de apoyo en 2014 cuenta con 353.081 millones de euros. Así, en 2014 se podrían destinar a destilación hasta 52,96 millones de euros.
De 2015 en adelante el máximo sería de 31,55 millones de euros cada año, cantidades que deben provenir de fondos nacionales. El objetivo principal de esta actuación es conseguir que se retire del mercado un volumen de vino suficiente para reequilibrar oferta y demanda y dinamizar el mercado, y que los fondos comunitarios del sobrenacional asignado a España para la medida de apoyo al sector sean utilizados cuando el sector atraviesa una situación tan grave. La propuesta del Ministerio de Agricultura es destilar 4 millones de hectolitros de vino sin ninguna ayuda del Ministerio a cargo totalmente del sector. Esta propuesta es realizada por el Ministerio pensando que iba a ser rechazada y finalmente ha sido aprobada con gran división del sector. Esencialmente, es una medida que penaliza al sector por haber tenido una buena cosecha. Ante esta medida se demuestra claramente que la posición de la Administración regional y nacional, en este caso, es de total dejadez y abandono del sector ante la existencia del problema, que no es nuevo y se veía venir. La Administración, como se ve, no se compromete con ninguna medida de apoyo público a una situación de crisis como la actual. En estos momentos se están haciendo operaciones a 1 euro hectogrado, precio que no se recuerda desde hace más de 30 años. Este precio es aproximadamente 1/3 de los costes de producción. Ante este hecho, los precios tiran aún más a la baja y en Castilla-La Mancha no hay mercado y la vendimia próxima está a menos de mes y medio. Como referencia, el precio del vino en la campaña 2011-2012 era de 3,45 euros hectogrado en la región central. Ahora una parte mayoritaria del sector cooperativo dicen que les han engañado. Inconvenientes que plantea el sistema. Para las bodegas particulares no productoras, o sea, las comercializadoras, que han pagado precios más altos de las uvas que el precio actual, lo que le va a suponer son pérdidas. Se penaliza a bodegas privadas por sobreproducción de los productores. Se penaliza a las cooperativas con vino en existencias. Se penaliza a los operadores que más venden. Por ejemplo, las que han vendido más del doble de su producción y han comprado más vino, que ahora no tienen salida y lo tienen en existencia. Se obliga a destruir vino con coste para el operador y se favorece la especulación por los bajos precios. El vino de Castilla-La Mancha no tiene precios. No se soluciona el problema de la capacidad de envase porque la medida no se aplicará hasta bien entrada o finalizada la vendimia próxima. Y no se ha realizado un análisis riguroso de la situación para conocer volumen, calidad, estado del vino, etc. Hay que pensar que con el actual panorama vitivinícola, la situación planteada para el viñedo regional de cara al futuro no será una situación coyuntural, sino estructural. En la actualidad, con 440.000 hectáreas de viñedo en producción, obtenemos casi el doble de uva que cuando teníamos un viñedo de 700.000 hectáreas en Castilla-La Mancha. Por otro lado, el vino debe tener un tratamiento diferenciado del resto de bebidas alcohólicas. El vino está considerado un alimento por la legislación nacional, artículo 4 de la Ley 24/2003 de 10 de julio de la viña y el vino. Y consumido con moderación forma parte de la dieta mediterránea, como así lo consideran numerosos estudios científicos. Supone una gran contradicción que la legislación europea y española permite campañas de información y promoción del vino financiadas con fondos públicos con un enfoque formativo y la difusión de los beneficios del vino, y a la vez se presenta una iniciativa de prohibición y demonización alejando de las que deberían ser prioridades de la Administración y el Gobierno, la educación y la prevención. El presidente Rajoy ya defendió en 2007, cuando era líder de la oposición, la no inclusión del vino sobre el anteproyecto de ley de medidas sanitarias para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores que se discutía entonces. El vino no es una bebida peligrosa y no puede estar en una ley de bebidas peligrosas. El vino tiene un papel económico importante dentro del PIB español y una función social del primer orden en su contribución para fijar población social en el mundo rural. Constituye un elemento básico y una de nuestras señas de identidad desde el punto de vista histórico, cultural, social y territorial, aparte de sustentar la economía y el tejido socioeconómico en numerosas comarcas de nuestro territorio. Por todo esto pedimos la retirada de este anteproyecto de ley y que se tomen las medidas urgentes e inmediatas para resolver la actual crisis del sector. No, simplemente como usted defiende eso, pues voy a hacer una proposición al equipo de gobierno que no sé si este año para las peñas va a haber jamón, pero que se sustituya por 3 cajas de botellas de vino y por lo menos ayudamos al sector. Quitamos el jamón, damos 3 cajas de botellas de vino por peña y algo ayudamos al sector. Y los menores, yo aquí no sé qué papel jugarían los menores. A las peñas que tengan el mayor día de edad. Los menores. Así ya. Pasamos al... Ayuda al sector. Se aprueba con el voto no a favor o en contra del Grupo Popular. Pasamos al 7º punto del orden del día. Bueno, informar que el equipo de gobierno, y creo que hemos informado a todos los portavoces, nos hemos quejado formalmente ante la Junta de Comunidades por el tema de la conexión del bus entre Argamasilla y Puerto Llano. Se están recogiendo firmas. Vamos a
a poner en la página web del Ayuntamiento una encuesta donde se fijen cuáles son las demandas y qué horarios son los que más se demandan. Ya he pedido hoy cita con el responsable provincial de transportes, que es el señor Guerrero, que es el responsable de Fomento, para ver por qué unilateralmente este señor ha dejado de prestar estos servicios, y nos hemos puesto también en contacto con empresas alternativas que estarían dispuestos a dar este servicio. Así es como está la situación en estos momentos del tema del bus. El Ayuntamiento no tiene competencias en el tema del autobús, pero el Ayuntamiento, como decía anteriormente el señor Tabas, cuando hay un problema hay que ponerse a resolverlo y a intentar mover lo que sea menester, y así es como está la situación. Bueno, informar, ha habido un escrito al Pleno Municipal para que hiciéramos, es de una persona particular, y para que hiciéramos una reducción, vamos a estar en contra de la reducción de diputados a nivel regional. Nos pondremos en contacto con esta persona para decirle que tiene que ser mediante algún grupo municipal, porque como persona no cabe hacerlo individualmente. Pero me gustaría que se conociera, porque siempre hemos dicho que la transparencia es lo mejor ante los ciudadanos. Decir que ya hemos firmado el programa Aurora, que nos ha mandado la documentación el Ministerio. Decir que ya estamos también renegociando, en el último Consejo de Ministros, no en el anterior, del día 5 de julio, se nos permite a los ayuntamientos renegociar el plan de pago a proveedores, con lo cual ya estamos en contacto con las entidades bancarias para que nos piden una serie de documentación. Esto consiste, para que lo tengáis claro, en que no se cambia el tiempo, pero sabéis que los intereses eran bastante altos, estábamos en un 5,51 aproximadamente, y lo que se nos permite es bajarlo. Esto viene a pleno, con lo cual os mantendremos informados, pero para que sepáis que se está renegociando el plan de pago a proveedores. Sabéis exactamente a la cantidad a la que me refiero. Decir también que, bueno, el pasado jueves, para que se sepa, estuvimos en Toledo con el responsable, el gerente de Aguas de Castilla-La Mancha, el nuevo gerente de Aguas de Castilla-La Mancha. Se han puesto a estudiar de nuevo el proyecto que había ya redactado en conjunto entre Almodóvar y Argamasilla de Calatrava. Sabéis que ascendía con IVA incluido a más de 14 millones de euros. Parece ser que está analizando un ingeniero, un tal Rafa, para ver cómo volvería a quedar. Se están viendo las instalaciones de Almodóvar del Campo donde irían instalado, porque allí ya hay una depuradora que nunca se ha utilizado porque no pudo entrar a funcionar, pero están analizando esa cuestión. Y vamos a ser incluidos, me comentaba el responsable, en los fondos 2014-2020, fondos europeos. Él se comprometió, tanto ante el alcalde de Almodóvar del Campo como ante mí, a que nos dé una respuesta en cuanto tenga el contacto con el Ministerio. Van a volver a retomar, ¿os acordáis de aquella visita que tuvimos a Madrid con Daniel San y con Liana Ardiles? Pues van a retomar esa cuestión ya directamente a Aguas de Castilla-La Mancha. Os seguiremos informando para que veáis que no es un tema que lo tenemos abandonado. Decir que también se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía todos aquellos foros donde se denigra, donde se insulta, donde se miente a corporativos de esta corporación, y se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía competente. Actualmente hay una Fiscalía que tiene conocimiento de los delitos informáticos, y se ha puesto en conocimiento porque las barbaridades no se pueden ni se deben consentir. También poner en conocimiento que ya nos hemos personado, el pasado jueves ya estamos personados en todos aquellos procedimientos penales, y todo esto lo dirige el responsable, el cabo, el responsable de la policía local, en aquellos procedimientos penales donde podemos poner o pedir como medida preventiva el alejamiento de alguna de las personas pues que no queremos que estén cerca. Se llama medida preventiva alejamiento de la población. Tal y conforme vayan reuniéndose, porque creo que hay una comisión el próximo jueves, os mantendremos informados de todo lo que estamos haciendo. Y pues en principio yo creo que el bus, y yo creo que ya no tengo ningún otro informe. Pasaríamos al octavo. ¿Tenemos alguna urgencia?
Y bueno, pues ruegos y preguntas. Decidme, ruegos. A ver, yo tengo dos y una pregunta. Ruegos. A ver, hemos visto que el otro día el personal del ayuntamiento limpió la parcela de calle Pinto en su margen según se sube a la izquierda, enfrente de Pinturas Castellanos o por ahí más o menos Sí, que está, sí. que había estado limpiando la parte de fuera, como cortando las 4 ramas o 4 cositas que salían para afuera, pero los vecinos están muy preocupados porque eso por dentro está lleno de pasto bastante alto y cualquier, no sé, persona que no en los juicios poder echar algún tipo de colilla, cigarro, lo que Perfecto. sea, y incendiar todas las casas de alrededor. Entonces, que insta al ayuntamiento, a su dueño, a que por favor desbroce correctamente Pero ya por está dentro. realizado. Esa instancia ya está hecha hace 3 días, ¿no? Eso ya se ha pedido hace 3 días a su dueño. Se ha pedido, pero no se realiza todavía. Claro, se le ha pedido al dueño, se le ha dado un tiempo, es decir, si no ejecuta, ejecuta subsidiariamente el ayuntamiento. O sea, tenemos que hacerlo de esa manera. Vale, vale. Segundo Luego, ruego. varios empresarios del polígono me dicen que las calles del polígono, no ya la principal, sino las calles aledañas, están muy pobres de luz. Muy pobres de luz. Entonces, le gustaría que el ayuntamiento, si instala algo más de luces, pues debido a que tienen miedo, pues para que se vea por lo menos bien la calle por el tema de hurtos y tal. Muy bien, lo apunto. Y a mí me gustaría saber, porque no lo he encontrado en ningún sitio, qué datos ha arrojado la EPA para nuestro municipio. Si los tenemos o no los tenemos. Lo que hacemos es en el próximo, yo no lo tengo ahora mismo aquí, No, normalmente no, tengo la EPA, normalmente lo miro, pero ha sido un poco agitado estas últimas 2 semanas. Lo llevamos a la Comisión de Bienestar Social los datos de la EPA, de nuestro municipio. Creo que había mejorado, pero no tengo los últimos, tengo los de hace 15 días, lo había visto y me he mejorado, pero los últimos no los tengo. Datos de la EPA se llevarán si le parece, porque nos lo envían. Tú tienes donde lo ves directamente. Es que él normalmente para los plenos me da siempre los datos de la EPA, lo que pasa es que hemos tenido un poco agitado entre unas cosas y otras y los tengo. Con lo cual se ve el próximo jueves, Dios mediante, en Bienestar Social, ¿vale? Datos de la EPA, yo me quedo con las luces, ¿vale?, del polígono. Y datos de la EPA ya está encargado. ¿Más preguntas? Yo tengo una. Dígame. Nos han comentado que la Diputación van a dar 37.000 euros para los caminos, para arreglar caminos. Sí, ya está. Y pues con esto más lo anterior, No, de ya momento, se pueden arreglar más. no, de momento, quiero decir, esto es un tema que lleva Jesús. Comisión de Agricultores, ya esto hace tiempo que lo llamamos Comisión de Agricultores. Pero 37.000 euros, el listado de caminos que se iban a arreglar, que poco costaba en esa comisión. Y con esos 37.000 euros había un listado de caminos que se iban a arreglar. Y son los que se están viendo ya con las empresas para poder arreglar. De todas maneras, quiero decir, Pero- nosotros en caminos, disculpa, creo que te lo comenté, aparte de los 37.000 euros, nosotros estamos dedicando a caminos más dinero, porque hemos arreglado con 18.000 euros, no, eran 18.000, bueno, lo bajamos a 11.000. Toda esa información es bueno que la tengas, pero directamente, vamos a ver, en comisión. En la comisión, aparte de los 37.000 euros que van a caminos, la otra cantidad que el ayuntamiento iba a poner lo está gastando. 11.000 euros en el tema de un arreglo que no nos correspondía, que era un tema de fomento, el Camino del Hondillo. El Camino del Hondillo no nos correspondía a nosotros y eso se ha actuado. Es decir, nosotros estamos gastando nuestra partida presupuestaria, que es a lo que tú te refieres, porque tú te refieres a nuestra partida presupuestaria. nuestra partida presupuestaria se está gastando, pero es bueno que lo veas en Comisión de Agricultores dónde estamos gastando ese dinero. Estamos actuando en problemas gravísimos que, por ejemplo, Fomento no está resolviendo y se están resolviendo en otras cuestiones. Y ahí te explicamos claramente dónde está nuestra partida presupuestaria. Lo que no, vamos a ver, si tuviéramos mucho dinero, pues podríamos dedicar y actuar en muchos sitios. Nosotros ahora mismo, pues te pongo un ejemplo que creo que no lo conoces. Nuestro ayuntamiento, nuestro pueblo tiene problemas serios, por ejemplo, en tema de inundaciones. El otro día tuvimos una reunión con el presidente de la Confederación. Nosotros estamos actuando en arroyos, en caminos, es decir, nuestra partida presupuestaria de 50.000 euros lo estamos dedicando a cuestiones, pero los agricultores están de acuerdo, porque por las inundaciones y por cuestiones no se quedan vírgenes esos 50.000 euros y van a caminos. No, estamos actuando, sí, en el Camino del Hondillo hemos actuado, pero en temas de hidráulica y en temas de fomento. ¿Y por qué en ese camino? Porque lo han decidido la Comisión de Agricultores. La Comisión de Agricultores se decide
decide la Comisión de Agricultores, lo está diciendo. Con lo cual, nosotros a día de hoy, un poco para que, o nosotros, hay representación, nosotros a día de hoy hemos pedido, creo que se cierra el plazo de presentar las empresas solicitudes, creo que se cierra el plazo el 1 de agosto, y a partir de ese momento se van a empezar a adjudicar caminos. Pero además estamos haciendo badenes en el camino La Dehesilla, es decir, por lo cual él te informará o la próxima Comisión de Agricultores asiste si ves exactamente dónde están las partidas. Es decir, si me preguntas, ¿37.000 más 50.000? No. 87.000 euros lo que tienen para arreglar. Claro, pero nosotros vamos a seguir arreglando caminos todos los años. Este año vamos a adjudicar los 37 y ya estamos haciendo bastantes obras en caminos, pero en temas de hidráulica, donde no interviene la Confederación, donde no interviene, y estamos resolviendo los problemas que ven los grupos políticos y que ven los agricultores, el presidente de la cooperativa y entre todos. Con lo cual ahí puedes tener una buena información. ¿Más preguntas? Tomás. En el tema del urbanismo, los grupos políticos no tenemos ningún problema, porque como no se reúne en la comisión, no sabemos dónde está la comisión, el presidente ha decidido no reunirla. No sabemos si el PON se inunda, no se inunda, si se arregla el PON. Bueno, no os preocupéis porque, si os parece, como tuvimos el otro día respuestas, que creo que las conocéis, del presidente de la Confederación, vamos a pedir cita, me lo apunto, al señor arquitecto, que le digamos al arquitecto cuáles fueron las decisiones que se tomaron con respecto a la inundabilidad, y ya con el tema también de la depuradora, con lo que nos resuelve la consejería, pues tenemos, si os parece, en cuanto pueda el arquitecto venir, y cuando tenga el conocimiento el arquitecto, supongo que ya lo tendrá porque nos han venido acompañando técnicos, tanto de la inundabilidad como de la depuradora, que sabéis que nuestro PON estaba pendiente de la depuradora y de la inundabilidad. En cuanto al arquitecto, yo me quedo aquí, llamar el lunes al arquitecto, ¿vale? Y ya, José, no es un tema del presidente de la comisión, es un tema de técnico y que él evidentemente está ahí, pero no estamos ocultando ni estamos haciendo nada. Yo llamo al arquitecto cuando él tenga definido, porque claro, como se asustó, salió por pies, ahora hay que darle buenas noticias al señor arquitecto. Sí. Más preguntas. Otra cosa, en el tema del autobús, ¿el ayuntamiento no podía adoptar medidas legales para que la empresa cumpla con su... No, la competencia... La competencia es de... Pero nosotros medidas legales son medidas de presión. No tenemos porque, vamos a ver, quien les autoriza y los interurbanos es la Junta de Comunidades. La Junta de Comunidades debería haber aprobado que iba a quitar 3 conexiones hacia allá y 3 conexiones hacia acá. La Junta de Comunidades, yo me puse en contacto con ellos, mandamos un escrito, después hicimos una queja formal en gobierno. Y yo llamé a Guerrero y le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, mira, este señor lo ha hecho unilateralmente, hemos quedado con él y no ha venido. Entonces, lo que voy a hacer es forzar a esa comisión, a esa reunión, pero la competencia es de la Junta. Es decir, nosotros somos meros interesados, no somos forzar en el sentido de decir, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y ustedes, Junta, tiene que resolver. Y yo le traigo lo que está haciendo también la policía local, es un seguimiento de cuáles son los viajeros que viajan. Evidentemente, julio y agosto viajan menos porque no van al instituto, los estudiantes no van, hace muchísima calor, con lo cual, ¿qué queremos? Complementar esa información de la policía local con una encuesta, porque no son datos hablo reales, de lo normal, cuando los chicos van al conservatorio, al inglés, a los recursos que tenemos normalmente. Entonces, pero es una forma, quiero decir, pero no tenemos competencia ninguna. Y lo que no podemos hacer tampoco, Tomás, y aquí está el señor interventor y aquí está la señora secretaria, es una competencia que no es nuestra, quiero decir, dinero, porque ya llega un momento, porque claro, esto supongo, ustedes tienen que saber cómo antes funcionaban las líneas de autobuses. Pues estaban las tarjetas naranjas de los mayores, las tarjetas de los jóvenes. Había más de 1 millón de euros que para las conexiones que eran deficitarias se ponían entre 15 y 18.000 euros para que no fueran deficitarias, e incluso el transporte escolar, ya no te hablo en este caso, sino en otros casos, pues se hacía coincidir pues con el transporte regular, aunque eso Europa no lo terminaba mucho de ver. Pero era una forma de que estuviese vertebrada, yo hablo de la provincia, ya no hablo de la región,
pues que Fontanarejo se conectara con Ciudad Real y que fuera viable económicamente para el dueño de la empresa, el autobús. Actualmente esas medidas no están, se han quitado y claro, el ayuntamiento no puede decir cuál es su déficit, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, porque entonces llegaría un momento, quiero decir, es que no podemos, es que está aquí el señor interventor, es ilegal dedicar dinero a algo que no es nuestra competencia. Eso creo que lo tenemos claro. No va en el sentido de que el ayuntamiento aporte dinero, sino que hay un contrato entre la empresa y la Junta de Comunidades que debe de cumplirse. Claro, pero ahí es donde estamos. O sea, ahí es donde estamos, de decir, si no se cumple, pues claro, el peligro está en que tenemos... ¿Cuál es el peligro? Que se pierda la empresa, deje el servicio y no haya empresa que quiera asumir el servicio. Ese es un peligro. ¿Pero lo puede dejar? Sí, sí, lo puede dejar. Él puede renunciar, de hecho ya ha renunciado... Plaza Tortas o Claro, de por ahí han renunciado. Él demuestra que sí. No te voy a entrar en datos, él demuestra que sí. Entonces el tema está, ¿cuál es el peligro? Que se pueda, con lo cual yo el lunes tengo una cita ya a las 10 de la mañana con una empresa para analizar, claro, porque ha quitado también, pues creo que ha dejado a las 5 de la tarde y las tiendas, por ejemplo, abren y las tiendas las abren a las 6, quiero decir, a las 5 de la tarde, creo, ha hecho a su discrecionalidad, ha quitado lo que ni nos ha preguntado, ni que, por ejemplo, la Junta de Comunidades normalmente, pues en otras ocasiones, cuando quitó las primeras, el concejal competente estuvo en esa reunión para cuáles eran las que más demanda tenían, con lo cual nosotros no decimos que se quede si está perdiendo, pero quiero decir que se adapte un poco. A lo mejor hay que quitar, yo qué sé, las 12 de la mañana y dejar, hablo donde más necesidad haya. La verdad es que la diferencia está en que nosotros consideramos que es de interés público y ahí es donde debe estar el Estado para mantener esos mínimos de conexiones. Ya hablo con Puerto Llano o te hablo de cualquier, porque el otro día leía en los periódicos que creo que Tomelloso se estaban ya manifestando porque perdían las conexiones con el hospital de Alcázar de San Juan. Quiero decir, este es un problema, pero de nada me sirve a mí que sea el problema de toda la región o yo tengo que resolver, intentar ayudar a resolver en la medida de lo que podamos y estamos en ello. Sabéis que hicimos un escrito de información, luego hicimos un escrito de queja y ahora estamos recogiendo, aparte de las firmas en el ayuntamiento, estamos recogiendo, vamos a poner en la página web donde se recoja esa encuesta y donde veamos cómo podemos, incluso estamos haciendo algo que no nos corresponde en ninguno de los casos, y es tener reuniones, y hoy he pedido cita al señor Guerrero para pues saber qué está pasando. Yo creo que considero que si es como buen empresario que debe ser de los autobuses, seguro que se ha dejado de las 5 a las 7:30, es porque cuando más gente va, segurísimo. También hay otra variable, y es incomodar a los vecinos y que el ayuntamiento... Y yo no quiero decir... Pero si él sabe que el ayuntamiento no puede abonar nada porque es ilegal, por mucho que incomode, no va a conseguir un duro, eso también está claro. Bueno, esto de la ley, hasta que la gente le entre en la cabeza la ley... Si no debe, no debe. Bueno, seguimos. Sí. Nos informan algunas madres de que se ha suprimido algún monitor de los cursos de natación y quería saber si es así y por qué. No. No sé si ya fue rectificado el portavoz. No, en el segundo, me han dicho, en el segundo curso. Hubo algún... El portavoz se pidió. Bueno, hubo algún problema porque un socorrista creo que no estuvo un día o dos por una serie de cuadrantes, creo que estuvo un lunes y un martes no estuvo, pero el miércoles ya por la mañana estaba resuelto. De todas maneras, el tema es que hemos tenido cursos con 3 y 4 niños, entonces sí que teníamos que adaptar, es decir, es que todo esto es tan complejo, estamos viviendo tiempos tan complejos, estamos teniendo pues un monitor para 3 o 4 niños, ¿que es necesario? Pues ahí está, pero que estamos potenciando lo que no tiene nadie en ese recurso por miedo, lo estamos poniendo. Y bueno, es más, actualmente creo que hemos puesto hasta 2 socorristas constantemente, José, 2 socorristas constantemente en la piscina que no lo tiene ninguna piscina de la provincia. O sea que hay que pagarlo, se paga, pero esto va a llegar un momento que vamos a tener que ir eligiendo y al final vamos a tener que coger solo nuestras competencias porque no, el dinero no va a llegar a todas partes. En cuestión de deuda,
qué nos deben todavía y si nosotros debemos algo a proveedores, porque últimamente, como ya no vienen en las juntas de gobierno ningún... Pues no sabía que no venían. Nosotros, quiero decir, nos deben, no nos han pagado nada desde el año pasado. Nos deben, yo lo digo siempre a grosso modo, nos deben, pues pagamos casi 35.000 euros aproximadamente todos los meses en servicios sociales, 35 o 40.000 euros en servicios sociales. Yo a voz de pronto creo que nos deben ya unos 400.000 euros otra vez la Junta de Comunidades. Pero ya como nos acostumbran, pues ya ni que nos quejamos ni nada. Nosotros creo que el lunes sale un pago bastante para toda la factura, quiero decir, todo lo que debamos, porque estamos en ello, ¿verdad? El plan, porque ha tenido vacaciones Mercedes, viene y yo creo que la semana que viene se paga bastante. Nosotros creo que en principio no vamos mal, pero evidentemente el tema de la deuda, pues, pero ya como nos debían tanto, ya nos acostumbramos y bueno, la situación es esta. Ninguna pregunta más, ningún ruego, y yo me he quedado con las luces, os informaré del tema del autobús y llamaré al arquitecto, ¿vale? Porque ya lo otro ya se estaba resolviendo, lo de calle Pinto, lo otro, la información te decimos exactamente, Jesús, en la próxima comisión, infórmale a ella cómo va el tema de los... Ahora, eso ya fue ahora. ¿Eh? Los caminos y los badenes y tal, ya fue ahora, Paco lo sabe. Ah, lo sabe Paco. Ha ido a la comisión de obras. Y yo creo que el resto ya está, el tema de los otros, y ya os seguimos informando. Pues gracias, formalmente terminamos.